Buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia aquí esta tarde. A la hora de presentar a nuestra conferenciante de hoy, se me ocurre recordar algo que había oído hace tiempo, cuando alguien dijo, ¡ay, si los ingleses hubieran tenido a un Torres Quevedo, a un Isaac Peral, estarían siempre dándoles publicidad, haciendo propaganda de lo que hicieron, los estaríamos viendo muchísimos documentales sobre ellos, pero como eran españoles, pues han pasado sin pena ni gloria. Y así ocurre que efectivamente hoy en día cuando pensamos en la ciencia avanzada, enseguida pensamos en Estados Unidos, Alemania, otros países, pero no España. Lo cual por una parte encierra una injusticia histórica, como podremos ver enseguida, pero por otra, viendo la respuesta que, como por ejemplo esta tarde da esta sociedad a determinados acontecimientos, pues parece que hace cierto decir, es que los españoles tienen lo que se merecen realmente. Bueno, vamos a pensar que es verdad eso de que cuanto menor es el divisor, mayor es el cociente. O sea, a menos a repartir, a más tocamos cada uno. Seamos pues bienvenidos, hagamos un tupido velo sobre el poco reconocimiento que los españoles en general y por lo menos muchos de los socios de esta entidad en particular hacen a lo que aquí se ofrece por potenciar la ciencia. Pensamos en la inteligencia artificial y pensamos enseguida en Estados Unidos. Hasta hace muy poco yo he visto como un primer reportaje que el primer coche que andaba sin conductor era en Estados Unidos. Yo vi pruebas hechas en Estados Unidos. Y sin embargo, esto encierra una injusticia histórica que, como digo, tal vez los españoles nos merecemos. Hoy está con nosotros la doctora doña Teresa de Pedro, que se doctoró en la Facultad de Física de la Universidad Complutense de Madrid y fue de verdad de las pocas mujeres que iban rompiendo lanza. Es cierto que la mujer ya se ha incorporado hace algún tiempo. Cuando yo era estudiante ya había bastantes mujeres en mi promoción, pero realmente llegando a tocar las cimas, como es el caso de la señora que nos acompaña hoy, eran pocas. Ella eligió la física porque podía entenderla razonando más que memorizando, y desde su trabajo de licenciatura, que lo hizo sobre física atómica, empezó abriendo nuevos caminos. Gracias a sus contactos con el Centro de Cálculo, obtuvo una beca que le permitió trabajar con don José García Santesmases. Este es, yo me atrevo a decir sin ningún tipo de temor de equivocarme, una gloria científica española. Don José García Santesmases, aparte de ser un excepcional físico, es el hombre que de verdad puede decir que ha introducido el cálculo automático en España, y con un alto nivel, no como el que se nos supone a principios. Ha trabajado en multitud de proyectos, en concreto en el 2014, cuando un pequeño coche Citroën recorrió desde Arganda del Rey hasta el Escorial los 100 kilómetros sin conductor, y esto fue en el 2014. La ponente de hoy está detrás de todos los cálculos hechos para que esta aplicación fuera posible. Las aplicaciones informáticas de la señora de Pedro tocan diversas áreas, desde el diseño de un programa para predecir la contaminación atmosférica en Madrid, utilizando datos meteorológicos, hasta el desarrollo de un simulador para la Escuela de Guerra Naval. Podrían decirse muchísimos más logros, premios ha recibido numerosa cantidad de ellos, ha publicado trabajos en revistas nacionales e internacionales y ha sido ponente en diversos congresos. Hoy está con nosotros una primera autoridad en el cálculo automático y en la historia de ella. Merece el reconocimiento de haber trabajado cuando parece que muy en silencio por las virtudes de nuestro querido pueblo, pero aun cuando seamos pocos hoy aquí, doctora de Pedro, con todo el corazón yo le recibo en nombre de esta casa, que será la suya siempre que usted lo quiera. Les agradezco, les diría lo que se suele decir cuando hay muchas personas, que por favor que enciendan el teléfono móvil cuando hayamos salido, pero pensando que estamos poco menos que, como decía la señora de Pedro, en el salón de nuestra casa, pues casi que diría que da igual. Cuando usted quiera, doña Teresa, muchísimas gracias por su presencia aquí y estamos dispuestos a disfrutar de su palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio.
Y bueno, dado que estamos muy en familia, pues creo que no me voy a extender mucho más. La presentación de Antonio ha sido exagerada, como podéis comprobar al final de la charla, pero bueno, yo voy a hacer lo que pueda y sobre todo, como decía al principio, no quiero aburrir. He planteado esta charla como una visión parcial y sesgada de 4 décadas de automática, que ha sido más o menos en las que yo he estado trabajando todo el tiempo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en distintos institutos. Es una visión parcial porque yo solo conozco un pedacito de la automática que se hacía entonces en España, en lo que yo he participado sobre todo, y sesgada pues porque voy a dar mi punto de vista, que puede que no coincida con la de mucha gente, pero bueno, es el mío y estoy aquí y aprovecho para darlo. Yo comencé a trabajar en automática, bueno, en los primeros 70, como ha dicho Antonio. Primero estuve en el Instituto de Electricidad y Automática de becaria y ahí pasé una temporadita trabajando con una máquina, una IBM 1620, que era una máquina rarísima, de la que no voy a hablar nada porque, aunque somos pocos, aquí hay personas que la conocen muchísimo mejor que yo y no quiero que me rectifiquen. Al poco tiempo, en 2 años o así, pasé al Instituto de Automática Industrial, donde he estado la mayor parte de mi carrera investigadora la he hecho allí. Este instituto era de nueva creación y el adjetivo industrial no era gratuito. Este instituto nació un poco con la vocación de que la investigación que hiciésemos pudiera trascender a las empresas y a las industrias españolas, que nosotros creíamos que estaban muy necesitadas de ella. Y entonces empezamos a trabajar. Gran parte del trabajo que yo he hecho ha sido en colaboración con empresas, y tengo que decir que trabajar con empresas no estaba bien visto en el mundo académico en aquellos momentos. Nos llamaba un poco tecnólogos, un poco de una manera como despreciando un poco el trabajo que hacíamos, y esto es tan verdad que hace 2 o 3 días he leído en los periódicos que la ANECA, la Agencia Nacional que evalúa la labor de los investigadores españoles, está intentando cambiar los métodos de evaluación de la actividad investigadora, que se basan sobre todo en las publicaciones científicas. Pero hay otros tipos de trabajos que hacemos y que hemos hecho los investigadores y lo siguen haciendo, que no pasan por esos baremos, como colaboraciones con empresas, que no estaban tan bien vistas ni tan bien calificadas. Bueno, en los primeros 70 yo trabajé en el software básico para un computador que era el Factor S, de la empresa Telesincro. Telesincro, que yo sepa, ha sido la única empresa española que ha fabricado computadores diseñados en España. Eran unos computadores
extrañísimos, con ferritas, con programas cableados. De hecho, las personas que pasaban los cables por los núcleos de ferritas se llamaban tejedoras, eran fundamentalmente mujeres, ¿eh? Y entonces pasaron de hacer computadores de programas fijos, que se programaban de esa manera que he dicho, para hacer una tarea siempre la misma, pero luego fue evolucionando y llegaron al Factor S, que ya era un computador microprogramado, también con núcleos de ferrita. La memoria de ese computador eran 2 kilooctetos. 2 kilooctetos, de manera que los programadores que programaban entonces en un código máquina hexadecimal tenían un folio con 100 columnas y 20 filas. En cada casilla colocaban un dígito hexadecimal, de 0 a F, y así hacían los programas, ¿eh? O sea, era una cosa antidiluviana. Entonces, los propietarios de la empresa se pusieron en contacto con nosotros para ver si podíamos hacerles un ensamblador. Y bueno, una cosa curiosa fue que descubrimos mientras desarrollamos el programa, que es que los dueños de la empresa habían tenido problemas laborales con los técnicos, ¿eh? Y entonces pensaban sustituirlos, pero bueno, no los sustituyeron, llegamos a un buen entendimiento y hicimos en conjunto con ellos, bueno, asesorados por ellos, porque eran los que realmente conocían la máquina, hicimos el ensamblador. El ensamblador una condición era que generase código para máquinas que tenían una memoria mayor que el Factor S en ese momento. Entonces tuvimos que idear unos procedimientos que eran muy similares a lo que se publicó en la literatura específica por aquellos años, que era la memoria virtual, el concepto que apareció por entonces, una cosa nueva. De hecho, IBM en el año 1974 incorporó la memoria virtual por primera vez a algunos de sus modelos. Posteriormente hicimos un editor de textos para poder modificar y hacer ese lenguaje ensamblador, y ahí también tuvimos que idear unos procedimientos que en su momento se conocieron como la paginación de memoria. Como cosa curiosa tengo que decir que en ese momento los fabricantes, los de Telesincro, ya querían que sus máquinas tuvieran una memoria auxiliar, y entonces solicitaron al Ministerio de Industria el permiso para importar discos. Pero en el Ministerio de Industria les dijeron que en España se fabricaban discos. Por supuesto, debían estar pensando en los de Manolo Escobar y Concha Piquer y La Pantoja, y no les concedieron el permiso, y de hecho esos computadores, en lugar de discos, tenían de memoria auxiliar unos tambores magnéticos. Bueno, una cosa que quiero decir del software básico que hicimos, tanto el ensamblador como el del editor, es que yo estoy muy orgullosa
de esos trabajos que hicimos en esa época con tan pocos recursos. Bueno, otro aspecto que tocamos, que empezamos en los años 70 y llegamos hasta el año 2000, son programas de simulación. Y en 1971, técnicos del Ayuntamiento de Madrid se pusieron en contacto con nosotros porque ellos eran los encargados de tomar datos de la contaminación atmosférica. Datos que, por otra parte, en el Ayuntamiento de Madrid guardaban celosamente porque no se querían publicar los valores, ciertos valores de contaminación atmosférica que había en Madrid, porque, por supuesto, sobrepasaban todos los límites establecidos entonces. Pero bueno, hicimos un modelo de contaminación para predecir la contaminación atmosférica, un modelo muy sencillo, no tenía nada que ver con la inteligencia artificial, eran sencillamente programas de regresión. Empleamos datos meteorológicos, de la predicción meteorológica, y los datos de emisiones que estos técnicos conocían por su trabajo, y luego nos inventamos unos parámetros sociales, pues teníamos en cuenta si el fin de semana a nosotros nos parecía que el tráfico se reducía o no se reducía, porque llegamos a la conclusión de que la contaminación en Madrid era fundamentalmente debida al tráfico. Bueno, ese programa lo presentamos, por supuesto, en congresos internacionales, pero además lo presentamos a unos premios que se llamaban Soluciones a la Contaminación, que patrocinaba una empresa muy contaminante, que es SNIACE, que es o por lo menos era, yo no sé cómo están las cosas, la dueña de las papeleras. La contaminación que producía SNIACE, como fabricaba papel, pues era contaminación de los ríos fundamentalmente. Pero bueno, nos dieron el segundo premio en ese concurso de soluciones a la contaminación, y tuvo gracia porque ese premio yo era la directora del equipo de investigación, y entonces me lo dio don Laureano López Rodó, que era el ministro para el Desarrollo. Nos dieron el premio, pero la televisión llegó tarde, no pudieron grabar la entrega del premio. ¿Qué pasó? Pues que nos hicieron repetir la escena para que se pudiera grabar en televisión y saliese. Esa fue la primera vez, porque luego además vino la televisión a mi casa y me hicieron una entrevista. Fue la primera vez que yo salí en televisión y por las radios y cosas de esas, y me llamaban, fruto de la época también, la guapa zamorana. Otra cosa que hicimos, como ha citado Antonio, fue un simulador de guerra naval para la Escuela de Guerra Naval, y esto lo hicimos en colaboración con la empresa Abengoa. Bueno, he dicho que lo hicimos, no llegamos a terminarlo porque tuvimos discrepancias técnicas con los ingenieros que llevaban el proyecto en Abengoa, y abandonamos el proyecto. Bueno, en concreto yo tuve problemas porque sé que el que llevaba el proyecto en la empresa, en Abengoa, se puso en contacto con unos compañeros míos para que me vigilasen, a ver si yo realmente trabajaba o era
un figurín que iba por allí de vez en cuando. En fin, también fruto de la época y supongo que de mi condición femenina. El simulador de guerra naval no llegó por nuestra parte a ningún sitio. Yo no sé cómo acabó la empresa con la escuela de guerra naval, no lo sé. No sé si hicieron algo o si lo acabaron o no lo acabaron. En el año 1996, otro trabajo de simulación que hicimos fue hacer un modelo computacional para un coprocesador borroso. Y con este modelo computacional que hicimos, lo hemos empleado en otros muchos proyectos de los que voy a hablar a continuación. Nos dio mucho juego, aunque también sé que la lógica borrosa ha tenido defensores y muchos detractores en España, pero a nosotros realmente lo utilizamos en proyectos industriales y tengo que decir que funciona. Y con este modelo computacional del coprocesador borroso hicimos un proyecto mucho más tarde ya, que lo patrocinado por el CEDETI, con una empresa Carboníferas del Narcea, que lo que querían era, en función de las características de la beta que estaban explotando y de cómo funcionaba la maquinaria de arranque y todas esas cosas, predecir la producción de carbón, porque ellos se comprometían a suministrar a otras empresas una cantidad determinada de carbón y querían saber si estaban en condiciones de suministrarla o no. Querían predecir cuál era la producción. Bueno, aquí podría extenderme mucho más, pero no lo voy a hacer. Solamente les voy a poner esta foto, de la que también estoy muy orgullosa, porque para ambientarme un poco bajé a la mina que estaba en explotación. Esta era una mina que llamaban la beta era de Tajo Alto, es decir, la beta de carbón, que por cierto era antracita y no hulla, era muy alta y se podía explotar con maquinaria. Era una máquina polaca y bueno, casi me desmayo allí cuando bajé a la mina. Pero esto es una prueba de que efectivamente hicimos algo. Y no sé si, perdón, no, ya está. Bueno, esto en cuanto a simulación. En el año 1974, 1700, no soy vieja, pero no tanto, pues hicimos un sistema que fue muy importante, un programa muy importante. Este fue mi tesis doctoral y era un programa de inteligencia artificial para trazar las conexiones en pistas de circuitos impresos. Este programa, el DOCIL quiere decir diseño por ordenador de circuitos impresos, y la L se la puse yo para que fuera dócil, y entonces encontraba los caminos de cada conexión a través de un laberinto de obstáculos. Y entonces, para hacer este programa, nos inspiramos un poco en la experiencia de los diseñadores. Es decir, si hay que unir n puntos entre sí, pues lo normal y lo que nosotros empezamos a hacer en el programa era uníamos
el primer punto con el segundo con el tercero con el cuarto, así sucesivamente hasta unir todos los puntos. Pero los diseñadores no hacen eso. Los diseñadores tienen en mente el conjunto de puntos que tienen que unir entre sí, de manera que trazan los caminos teniendo en cuenta si yo uno el primero con el segundo, pero yo sé en qué situación está en el tercero y el cuarto y el quinto. Y entonces, cómo planteamos el problema fue que nosotros íbamos uniendo cada nuevo terminal al camino que ya habíamos encontrado para unir los terminales anteriores. De esa manera el programa era mucho más eficaz, y tengo que decir que resolvía la mayor parte encontraba muy bien, bastante bien, todos los caminos de las conexiones. No todos, a veces, como a lo mejor un 2 o un 3% de las conexiones no las encontraba, pero bueno, en esa época había también en los circuitos impresos, de repente veías un cablecito que unía este con el otro, pues porque el diseñador no había encontrado la manera de unirlos mediante pistas, mediante las pistas impresas. Este programa fue muy importante, fue mi tesis doctoral, y no es que fuese muy importante por eso, es que como lo publicamos, por supuesto, en revistas internacionales, pues entonces hubo gente que conoció de la existencia de ese programa que no había entonces, y entonces se hacía mucho diseño electrónico a medida, y no había había diseñadores para personas expertas en hacer estos diseños, y eso pues era una cosa costosa, difícil, en fin. Y por ejemplo, en el instituto, que fue no sé si la primera vez, pero una vez que el Consejo hizo transferencia de tecnología al Max Planck en Alemania, a un instituto de física fundamental que hay en Heidelberg, que ellos hacían muchos diseños electrónicos. Entonces algún director del instituto que llevaba la parte de diseño electrónico vio la publicación de nuestro sistema y solicitó a través de su embajador en España al presidente del Consejo de Investigaciones Científicas la transferencia de este programa. Y no se transfirió solo a él, lo transferimos a universidades, a centros de investigación, a empresas, en fin, tuvo bastante repercusión. Un poquito después, en el año 79, hicimos un sistema que llamamos SEDA, que era un sistema para hacer un diseño interactivo de planos. Me quiero destacar la época porque en el 79 apenas había, al menos en España, pantallas de barrido. Eran lo que se llamaba pantallas caligráficas, que el haz luminoso recorría exclusivamente los píxeles en los que había dibujo. O sea, eran pantallas caligráficas, y entonces nos costó mucho hacer eso. Tuvimos que resolver problemas geométricos a veces relativamente complicados, y porque entonces nosotros lo que es el zoom y el corte automático, el clipping y todas esas cosas, lo teníamos que hacer por software, porque no existía hardware que lo hiciera. Pero claro, nosotros éramos un grupo pequeño
entonces seríamos cuatro personas o así, creo que éramos más o menos. El hardware se desarrolló rápidamente y naturalmente nosotros no podíamos seguir por ese camino porque las empresas tenían muchísimo más recursos y la tecnología, empezaron a aparecer las pantallas de barrido, en fin, fue una cosa que dejamos. Esto fue un encargo de una empresa hispanoelectrónica que vendía plotters, lo que eran los trazadores de curvas, y para una de las cosas que se empleó bastante fue para hacer planos de subestaciones eléctricas. Bueno, en el año 85, Televés, que es una empresa gallega muy conocida, tenía que hacer también fabricar sus circuitos impresos para que colocaba en las antenas esas parabólicas que había entonces muchísimas por España, pues para recibir las señales de televisión, las señales adecuadas. Y Televés conoció la existencia del sistema dócil y ellos buscaron y no encontraron en el mercado mundial ningún sistema que satisficiera sus requisitos. Entonces vino a hablar con nosotros para ver si el sistema dócil se podía aplicar, y cuando nosotros estudiamos el problema vimos que era imposible, no se podía aplicar porque los circuitos impresos de Televés el problema no era ni mucho menos el trazado de las conexiones, sino sí era ese, pero no se podía resolver de la manera en la que lo habíamos resuelto. No se podía resolver así porque los circuitos impresos que fabricaba Televés, en las propias pistas del trazado se implementaban elementos como por ejemplo autoinducciones y cosas así. Entonces eso requería un sistema interactivo de diseño y no como lo habíamos planteado. Entonces, una vez convencidos de que no podían aplicar el sistema que habíamos desarrollado, nos encargaron otro y lo hicimos, y era el programa producía los planos, los clichés, los datos para los controladores numéricos y para los robots de inserción de componentes. O sea que era realmente un sistema de diseño y fabricación por computador. Que yo sepa, el primero que se hizo en España. Pero una vez que tenían diseñados estos circuitos, entonces tenían que ajustar cada tarjeta, cada circuito impreso, lo tenían que ajustar para recibir la frecuencia de televisión deseada y rechazar las otras. Y esto lo hacían unas personas expertas que se ponían delante de una pantalla, veían una onda que aparecía allí en la pantalla y mediante unos potenciómetros que tenían ajustaban la forma de esa curva para que recibiese la señal que querían y rechazase todas las demás. Eso tardaban del orden de entre 3/4 de hora y 1/4 de hora, una media de media hora en ajustar cada tarjeta. Entonces la empresa que habíamos obtenido ellos estaban muy satisfechos con el programa que habíamos hecho al principio, pues nos encargaron un sistema
para ajustar estos amplificadores. Y aquí empleamos el coprocesador Orbes que cité antes, porque esto lo que hicimos fue plantear, recogiendo la experiencia de los diseñadores, un sistema experto basado en reglas, y este sistema producía el ajuste en 3 minutos. Como los diseñadores lo que hacían era mover unos tornillos que tenían allí para ajustar determinados parámetros de las tarjetas, nosotros lo que hicimos, esto lo hizo otro equipo de mi instituto, no nosotros, sino 2 manos robóticas de 4 dedos cada una, que eran las que movían los tornillos aquellos, y el control de esas manos robóticas era un sistema experto basado en reglas borrosas que desarrollamos aplicando el coprocesador del que hablé antes, del Orbes. Bueno, Televes usó muchísimo este sistema, mientras la tecnología de fabricación ellos la utilizaron y les fue útil. Otra cosa en la que he trabajado fue en robótica. En los primeros manipuladores, aquí tenemos un ejemplo de un robot manipulador que se desarrolló en nuestro instituto años 70 y poquito, no sé, antes de los 80. Este era un manipulador, un robot manipulador que fue diseñado para extraer piezas de un horno de fundición. En este robot no había absolutamente nada de inteligencia artificial, era un robot, un brazo mecánico, en el que el aprendizaje era manual, es decir, se iba moviendo a mano el robot, y en su memoria interna se guardaban las posiciones de cada una de las articulaciones y el robot lo repetía sin más. Poco tiempo después, yo en este proyecto trabajé muy poco. Ya un poco tiempo después se fue dotando de inteligencia a los robots, empezamos a hacer robots y hacer el control de trayectorias de robot, y también apareció una cosa que yo no sé, claro, ahora esto parece antediluviano y seguramente lo es, que era la planificación de tareas, y porque cuando el robot tenía que hacer una cosa ya se le iba dotando de inteligencia artificial y se iba desarrollando toda la tarea global que tenía que hacer en tareas más pequeñas, y esto era lo que se llamaba planificación de tareas, y apareció lo que era el mundo de los cubos. Como ejemplo se tomaba, pues por ejemplo, no sé si habéis visto en algún sitio lo que se llaman las torres de Hanoi, pues unos con lo que juegan los niños, que tienen pues a lo mejor 2 o 3, ¿cómo se llama? Sí, 2 espigas con discos de distintos tamaños, y entonces pues tienen que ordenar los discos de determinada manera. Bueno, pues eso empezó a hacerse también con robots como ejemplo para ir poco a poco dotándoles de inteligencia a los robots. Y el mundo de los cubos era, en vez de discos de distintos tamaños de torres de Hanoi, eran como dados que tenían, pues estaban etiquetados con la A, la B, la C, lo que fuese, y había que ordenar
los cubos de determinada manera, partiendo de, pues, de la situación inicial que hubiese y llegar a la situación deseada. Bueno, también hicimos, al principio de los 90, hicimos alguna cosa porque tuvimos un proyecto europeo pequeñito para hacer computación concurrente. Aquí no me acuerdo cuántos proyectos europeos se dieron de esto, pero digamos que a lo mejor 30, 40, no sé cuántos. Y cuando, de todos los proyectos que dieron, yo era la única mujer que dirigía uno de ellos. Cuando llegamos a la reunión de arranque, me dijeron: ah, usted estaba deseando conocer a la mujer jefe, porque era la única. Lo cual quiere decir que en Europa las cosas tampoco estaban mucho mejor que aquí, Después, bueno, trabajamos en robots móviles, en proyectos nacionales, financiados por el Plan Nacional bastante, y en proyectos europeos. El primer proyecto europeo en el que participamos fue un proyecto SPRIT que se llamaba MARI, que era Mobile Autonomous Robot in Industrial Environments. Y esto fue en el año 1991. Entonces, España hacía poco que había ingresado en la Comunidad Económica Europea y se hizo una convocatoria un poco especial para que España, Grecia y Portugal pudiera incorporarse o solicitar nuevos proyectos europeos. Y el presidente del Consejo nos dijo: a ver si podéis solicitar algún proyecto en robots móviles. Solicitamos participamos, pues lo concedieron, participamos en él, y era un proyecto pues con empresas e universidades francesas, holandesas, alemanas y griegas, creo recordar. Fue probablemente el primer proyecto de robótica móvil europeo que se hizo, desde luego, en el Consejo de Investigaciones Científicas. No sé si en otros sitios en España. Y un proyecto que quiero citar muy de pasada era un proyecto Eureka que lo dirigía el Centro Nacional de la Investigación Francesa, el CNES, fue ELIARES. Este proyecto, el objetivo que tenía era hacer un ilustrador, por eso la I pequeñita, para explorar Marte. O sea, se trataba de hacer un robot que sirviese para cuando hubiese lo que llamaban una ventana de lanzamiento, que la Tierra y Marte estuvieran lo más próximos posibles, poder enviar un robot a Marte para exploración marciana. Y el ilustrador que se pretendía hacer se probaría en tierra, se pensó en Lanzarote. Este proyecto no llegamos más que a plantearlo por un problema grave familiar que tuvimos, y este proyecto nosotros tuvimos que abandonarlo. Y otro proyecto en el que también participamos por entonces era un proyecto con visión artificial, y lo que se quería, nosotros no habíamos trabajado nunca en visión artificial. Nos pusimos en contacto con otros grupos españoles
en concreto en este con grupos de la Universidad de Las Palmas, y lo que había que hacer era detectar defectos en pieles y en tejidos para, en función de la detección de defectos, aquí uno de los socios más importantes era Gucci, pues ellos clasificaban las pieles, la calidad de las pieles, y las destinaban a productos más caros, más baratos, a los forros, a las... en fin. Bueno, y luego ya, en la segunda mitad de los 90, empieza el programa Utopía, que es un acrónimo de automatización y utopía, que era para guiado automático de vehículos. Entonces, como nosotros teníamos ya experiencia en guiado de robots móviles, pues dijimos, bueno, pues un coche no es tan diferente a un robot. Entonces tuvimos la idea esta de hacer un guiado automático de vehículos, aprovechando además que nuestro instituto está en las afueras de Madrid, en el término municipal de Arganda de Rey, y teníamos espacio, podíamos construir pistas en las que realmente los coches pudiesen circular. Entonces, bueno, pensando en que los robots móviles con los que nosotros habíamos trabajado tenían motores eléctricos, pues pensamos que sería bueno trabajar con coches eléctricos. En España entonces Citroën fabricaba coches eléctricos en Vigo, y bueno, pues tuvimos una colaboración con ellos, les compramos unos coches eléctricos y empezamos primero haciendo un seguimiento de rutas. Simplemente empezamos automatizando primero la dirección, luego la velocidad, y para automatizar la velocidad lo que hicimos primero fue controlar el acelerador y por último el freno, que era mucho más difícil, técnicamente más difícil. Con esto primero hicimos seguimiento de rutas. Después ya hicimos maniobras más complejas, pues hacer una caravana, que los coches siguiesen uno detrás de otro manteniendo una distancia de seguridad. Hacíamos cruces automáticos, coches que se cruzaban automáticamente, y también adelantamientos. Esto es una foto porque participamos en proyectos europeos, naturalmente, y esto fue una foto de un congreso que fue sobre vehículos inteligentes, que se celebró en La Rochelle, en Francia. Aquí está nuestro coche, que llamamos clavileño. Y bueno, y ahora vamos a ver si les pongo algún vídeo que sea un poquito... A ver, era este. No. ¿Qué ha pasado aquí? No. Perdón, que me he liado. Donde... A ver. ¿Cómo era? ¿Aquí? No. Sí. Bueno. Esto fue una demostración que hicimos en Madrid. Esto fue por la calle Alcalá. Ahí se ve la puerta de Alcalá y las Cibeles, y con nuestro coche haciendo una demostración. Esto se hizo
Esto sería año como 2004 o así, 2003 o 2004. En este momento, el vehículo este no tenía más sensores que un GPS diferencial, con lo cual no detectaba obstáculos. O sea, seguía la ruta, pero pedimos por favor que no hubiese nadie porque el coche no detectaba obstáculos en ese momento. Esto fue, creo que el año 2004, fue una demostración que organizó Citroën, porque quería, mostrar sus vehículos, y entonces a la jefa de prensa se le ocurrió, pues ya, además, en vez de mostrar vehículos antiguos, ¿por qué no mostramos también, como ya teníamos una colaboración con ellos, pues nuestro coche? Bueno, esto fue en el año 2005 que el gobierno lanzó el programa Ingenio 2010 y nos ofrecieron participar. Aquí está nuestro coche enfrente del Palacio de la Moncloa. Esta fue una foto que salió en los periódicos, también del día de la presentación del programa Ingenio. Aquí hay una demostración hecha en Las Palmas, en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Ya un poco más tarde, no me acuerdo exactamente qué año era. Aquí también hay un seguimiento de rutas. Y aquí ya sí teníamos visión artificial, ya llevábamos cámaras en el coche y ya podíamos detectar obstáculos. Vamos a ver si esto es una demostración de adelantamientos, pero con tráfico de frente. Esto está hecho en las instalaciones de nuestro instituto. Esto está en Arganda del Rey. Aquí se va a ver un adelantamiento automático con tráfico de frente. Aquí se ha visto que adelanta el tráfico de frente. Y bueno, esto es más o menos, espero no haber aburrido mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora pues se abre un turno de preguntas si quiere nadie formularlas. ¿No? Yo quería preguntarle por favor. Sí. Dos cosas. Bueno, una es que, como se ha mencionado bastantes o algunas veces la palabra difuso, conjunto difuso, sí. Reconozco que yo cuando terminé la licenciatura este era un tema que me tenía sobrecogido, Sí. pero en la facultad nuestra se empezó a hablar de ello y luego todo se murió. Sí. Entonces, yo simplemente desde la más absoluta ignorancia sobre lo que eran los conjuntos difusos y todo esto, quería preguntar, primero, si hay alguna conexión entre esto que hemos hablado de lógica difusa o conjuntos difusos y el cálculo de probabilidades, que no lo sé.
Y luego ya la segunda pregunta, que me parece que conmueve más, es: ¿cree que llegará algún día posible en que las máquinas piensen y en que las máquinas fabriquen máquinas? Bueno, Yo en el libro de La nueva mente del emperador, de este colaborador Penrose, el colaborador de Stephen Hawking, él dice que no, que es imposible, que por mucho que evolucione el mundo de la automática, una máquina nunca podrá sustituir a un hombre, pero dice que tampoco lo puede demostrar. claro, eh, efectivamente yo en ese creo lo mismo. A mí me parece muy difícil que una máquina sustituya a una persona. Las máquinas tienen recursos tremendos, pueden hacer muchísimas comparaciones, muchísimos cálculos, analizar muchísimas cosas y en función de eso obtener resultados sorprendentes, como estamos viendo ahora. Pero una cosa es eso y otra cosa es realmente hacer una labor creativa de pensar. A mí eso me parece que desde luego hoy por hoy no es posible, no sé lo que será, entre otras cosas porque es que yo creo que todavía no sabemos bien lo que es la inteligencia. Si no sabemos bien lo que es la inteligencia, muy difícilmente vamos a poder construir una máquina realmente inteligente, me parece a mí, pero bueno, quizá yo tampoco, pues no sé lo que pasará. Hace poco el doctor López Pérez nos habló Sí. aquí sobre algo parecido a todo esto, de qué es al final, qué es un hombre y las conexiones con la tecnología esta avanzante. Realmente pues sería bonito que no fuera posible el que una máquina llegue a superar al hombre, pero A mí realmente me cuesta trabajo imitarlo, sí. O sea, bueno, yo creo que y claro, entonces bueno, hoy día estamos viendo cosas que parecían pues sorprendentes, imposibles, pero yo creo que eso no es realmente una cosa inteligente, sino pues una capacidad inmensa que tienen hoy los computadores de manejar muchísima información, de contrastarla, de comparar una. Claro, sí, hay cosas que pueden parecer sorprendentes, pero realmente, o sea, yo creo que, por ejemplo, no sé, a veces pienso, es como encontrar una aguja en un pajar, pues una persona es muy, vamos, si es muy difícil que la encuentre. Una máquina sí, ¿por qué? Pues porque si tiene mucho tiempo y muchos recursos y va quitando a pajita y la máquina y la aguja está ahí, la encuentra. Sí, o tiene un potente imán, sea, la claro, máquina para... O sea, pero sí. En fin, no sé si me explico sí. lo que quiero decir, pero tampoco estoy, vamos, no tengo yo ninguna autoridad, ni sé tanto como para decir que esto nunca va a ocurrir, no lo sé. Es que yo creo que nadie puede hoy por hoy dar una demostración irrefutable. Bueno, sí, no. Las computadoras hacen dos clases de cosas, ¿no? Unas que llamamos algoritmos y que siempre cuando le meten un dato da un resultado y si después le vuelven a meter el mismo dato da el mismo resultado. Y otra es la inteligencia artificial que, digamos, va poco a poco aproximándose a lo que se quiere, ¿no? No se sabe un algoritmo preciso y entonces se tiene un programa de inteligencia artificial, se le mete un dato, da un resultado. Si después se le mete ese mismo dato, da otro resultado, que es más aproximado al resultado preciso que tiene el problema, que todavía no se sabe el algoritmo preciso para resolverlo de forma precisa.
Entonces, todo lo que puede hacer una máquina es o lo uno o lo otro. Y lo uno y lo otro es todo lo que el hombre, la humanidad, ha podido hacer con las máquinas, y no hay más. Esa es la distinción, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Filosóficamente se pueden hacer muchas aproximaciones, pero realmente lo que nos están diciendo es que estamos limitados en lo que las máquinas pueden hacer con toda la programación que se quiera. Eso es un poco lo que se puede decir. Otra cosa, me he olvidado a responder la pregunta de si el cálculo difuso tiene que ver con las probabilidades. No. Sí, no, pero sí con las funciones de posibilidad, que se confunde a veces la probabilidad y la posibilidad, porque muchas veces se valoran entre 0 y 1 y tal, pero no es lo mismo. Por ejemplo, ¿es posible que una persona se coma 10 huevos para desayunar? Sí. ¿Es probable? No. O sea, son cosas parecidas, pero no es lo mismo. Entonces, la lógica rosa se basa en funciones de posibilidad, no de probabilidad. No de probabilidad. Perfecto. Sí, pero todo lo que se puede hacer con lógica difusa se puede hacer sin lógica difusa. Sí. No es una necesidad. Sí, no. Es un artilugio para hacer de una forma determinada cosas que... Sí, no estoy diciendo que no. No he dicho nada de eso. Pero desde luego el artilugio, yo aseguro que a nosotros nos ha funcionado y muy bien. Tengo una pregunta sobre el último vídeo, Sí. que había unas líneas rojas. Sí, ¿Para qué servían estos? No tenía nada que ver con nuestro proyecto. Voy a ver si en este no tenía, era una instalaciones hechas para hacer otra cosa, o de otro grupo que no tenía nada que ver con nosotros. El movimiento solo iba por GPS, ¿no? De la dirección, sí. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues si eso es así, damos por terminada. Bueno, no del todo, porque junto a las renovadas excusas, profesora de Pedro, por nuestra, digamos, lamentable apreciación de lo que se han perdido hoy nuestros asistentes, yo quisiera, no obstante, pues... A lo mejor la que tiene que excusarse soy yo, porque mi capacidad de convocatoria es escasa, o sea que no... No es la suya, es quizá un contexto general, o probablemente esto que hemos dicho antes, una nota de que los españoles, en cierto modo, tenemos lo que nos merecemos o lo que nos buscamos. Pero bueno, de todas formas, aun cuando modesta, tenga la bondad de aceptar este pequeño obsequio en libros y este diploma que acredita su conferencia de hoy. Gracias. Hemos disfrutado brillantemente los que hemos tenido la fortuna de acudir hoy aquí. Muchísimas gracias. Y esto son unos pocos libros que, bueno, pues que sí que no los tiene. Y luego pues esta información de aquí. Muy bien. Vale. Pues, muchas pues gracias. Nada, ha sido un placer recibirla aquí. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y les invito a, si quieren, mirar el programa que está publicado en la página de esta sociedad, en donde figuran los actos que todavía quedan en el ya cercano diciembre. Muchas gracias por su asistencia.